Mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor Jesucristo, su hermano en Cristo, José Báez. Vamos a estar llevando este estudio bíblico, estudio poderoso de la palabra, para que seamos edificados y podamos crecer más en el conocimiento de la gracia y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, nuestros hermanos. Amantísimo Dios, que moras en las alturas de los cielos, te doy gracias en este momento por permitirme ser instrumento para tu gloria y para tu honra. Señor, ayúdame, Dios mío, a yo poder entender tu palabra y así edificar, Dios mío, a nosotros tu iglesia, Padre eterno, que somos tu esposa, Padre celestial, en estos tiempos tan difíciles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como les decía la semana pasada, que tuvimos ya el final del estudio pasado, venimos con un nuevo estudio y este estudio se titula Esperanza contra desesperanza. Esperanza contra desesperanza. Y este estudio va a estar fundamentado en dos libros del Nuevo Testamento. El primero es en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 21 hasta el 43. Y el segundo lo estaremos dando en el libro de Juan, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, desde el versículo 1 al 44. Vamos a estar desglosando este estudio bíblico titulado Esperanza contra desesperanza. Y entrando rápidamente en materia, estamos en un tiempo donde necesitamos mucho de esa esperanza gloriosa, las cual nos da nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero empezar rápidamente con la definición de la palabra esperanza. La palabra esperanza significa confianza. Es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. La palabra esperanza, ¿verdad? Es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Esa es lo que significa la palabra esperanza. Por poner un ejemplo, concebir esperanza. Cuando una persona dice, no creo que apruebe ese examen y será mejor no darle esperanza. ¡Wow! O una persona que dice, tú confías, mujer. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Un esposo hablándole a su esposa, mujer, tú confías. La esperanza es lo último de lo que se pierde. O cuando una persona está grave en una cama, cuando alguien le dice, bueno, si se le hace enseguida la operación, hay alguna esperanza de que pueda sobrevivir. Es decir, esperanza es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. También podemos decir que esperanza es cosa o persona que es objeto de esa confianza. Esperanza también cosa o persona que es objeto de esa confianza. Cuando una persona dice, bueno, nuestra esperanza está en nuestro Padre, si trae lo que nosotros le pedimos. O nuestra esperanza está en nuestro hermano, nuestra hermana, ¿verdad? Cosa o persona que es objeto de confianza. Pero también tenemos el significado de la palabra desesperanza, que es el estado de ánimo del que no tiene esperanza o lo ha perdido todo. Es el estado de ánimo del que no tiene esperanza o lo ha perdido todo. Un ejemplo, cuando una persona dice, sus hombros tenían ahora un contorno vencido. Una persona que se ve cabizbajo, triste. O solo le quedaba la presencia de lo que fue. Ya en la desesperanza de verse abandonado y en la posteridad de no tener nada. Eso es desesperanza. Cuando vemos que aquello en lo cual teníamos confianza se perdió. Ahora, ¿por qué esperanza contra desesperanza? Este es un tiempo donde ahora mismo se necesita mucho tener una esperanza firme en Cristo Jesús. Y es una esperanza de que sabemos que esta situación que está aconteciendo va a pasar. Y en Marcos capítulo 5, vamos a ver desde el versículo 21 hasta el versículo 43 algunos puntos que tienen que ver con lo que es la esperanza, en contra de la desesperanza. Y aquí, rápidamente, en Marcos capítulo 5, versículo 21, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio se postró a sus pies
y le rogaba mucho a Jesús, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él Jesús, y dice que le seguía una gran multitud y le apretaba. Aquí vemos este caso donde Jesucristo se encuentra con Jairo, el cual era un principal de la sinagoga, el lugar donde se reunían los judíos a orar y a leer las Sagradas Escrituras en los tiempos de Jesús. Y dice que este hombre le rogó a Jesús que viniera porque su hija estaba agonizando, que fuera con él. Y este hombre se ve que tenía una gran fe, porque él le dijo: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¡Wow! ¿Qué esperanza tenía Jairo puesta en Jesús? Y decíamos que también en el título de las definiciones que estábamos dando de la palabra esperanza, ¿verdad? Decíamos que es también cosa o persona que es objeto de esa confianza. Y en este caso Jairo puso a la persona de Jesús como objeto de confianza para que su hija fuera sana. Pero dice que mientras ellos iban, la multitud lo apretaba. Y ustedes conocen la historia de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Dice que una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Dice que esta mujer había sufrido mucho de manos de médicos y había gastado todo lo que tenía. Y dice que nada le había aprovechado. Dice que antes le iba peor. Esta mujer había gastado su dinero, había gastado todo lo que tenía en manos de médicos. Y lamentablemente todo era hacia atrás, ¿verdad? Y dice que esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Fíjense que esta mujer también, al igual que Jairo, aquí tenemos dos casos bastante buenos. Jairo ya había tenido un encuentro con Jesús cuando le había hablado, le había dicho. De alguna manera u otra, Jairo había escuchado ya la fama de Jesús, de lo que él hacía. Esta mujer también dice que cuando oyó hablar de Jesús, también se activó su fe. Aquí se habla de el lugar de la fe persistente para sanidad divina. Y dice que esta mujer decía, así mismo dice el versículo 28 del capítulo 5 de Marcos, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Quién le enseñó esto a esta mujer? ¿Dónde esta mujer pudo entender que si ella tocaba el manto de Jesús, solamente el manto, sería salva? Es decir, esta mujer quería algo más de Jesús, pero ella sabía que por causa de la multitud que la apretaba no podía llegar. Y esta mujer dijo: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré salva. Y dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer, conforme a la fe, le fue hecho. Y yo quiero leer rápidamente con respecto a esta situación que si ustedes conocen más adelante la historia. Cristo dice que conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, Jesucristo dijo: ¿quién me ha tocado? Y dice que los discípulos le dijeron a él: pero maestro, la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Dice, por él, Jesucristo miraba alrededor para ver quién había hecho esto, quién le había tocado. Increíble. Y hay otra parte que dice: porque poder y virtud salió de mí. Porque poder y virtud salió de mí. Entonces dice que la mujer, temiendo y temblando, dice que vino delante de él y se postró y le dijo toda la verdad. Le dijo: fui yo quien te toqué. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bendita sea la gloria del Señor. Este pasaje del capítulo 5, desde el verso 24 al 34, aquí vemos que habla de una fe persistente. Y Jesús deseaba perfeccionar la fe de la mujer y guiarla a una confesión pública de su fe, ¿verdad? Jesucristo retribuye su testimonio asegurándole que se podía ir en paz, que esta mujer había recibido la sanidad. Bendita sea la gloria del Señor. El Señor nos dice en este tiempo que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar socorro, para encontrar el rescate. Porque en este pasaje se relata el caso de esta mujer que estaba desesperada y cuya sanidad fue el resultado de una fe grande y persistente. Porque esta mujer decía: si tan solo tocar el borde de su manto. Es decir, la enfermedad la hacía ceremonialmente inmunda. Esta mujer estaba descalificada completamente para mezclarse con la gente. Sin embargo,
ella estaba tan segura que decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¡Wow! Es la fe que necesitamos en este tiempo de coronavirus. Es la fe que necesitamos en este tiempo de ansiedad, en este tiempo que muchas personas se preguntan y dicen, ¿podrá haber una esperanza cuando hay tanta desesperanza? Cuando escuchamos que la cantidad de contagios sigue en aumento, sigue subiendo. Y esta mujer, en medio de esta situación, dice que todo lo que tenía lo había gastado en médicos. Y dice que antes le iba peor. Pero esta mujer tuvo una fe persistente. Aquí hay dos tipos de fe. La fe de Jairo, que pone su esperanza en la persona de Jesús como su confianza. Y la fe de esta mujer, que estando en desesperanza, oye hablar de que Jesús iba por ahí. Y esta mujer dijo, voy a aprovechar ahora, porque parece que no era fácil ver a Jesús. Acordémonos que Jesús antes hablaba, hubo un momento de su ministerio donde él hablaba, donde él andaba abiertamente. Pero después, por causa de los judíos que querían matarle, los escribas y fariseos, los saduceos, dice que él no andaba tan públicamente. Inclusive cuando hacía milagros le decía a las personas que no lo divulgaran. Porque él quería terminar su obra, su ministerio, de la manera verdaderamente como estaba establecido en la palabra. Que no iba a vocear en las plazas, ni iba a quebrar la caña cascada, ni iba a pagar el pábilo que humeare. Era un ministerio sacrosanto de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y miren que Jesús no la reprendió. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Hay otro de los evangelios que dice, porque poder y virtud salió de mí. ¿Y ustedes no saben que Jesús sabía quién le había tocado? Claro que sí, mi hermano. Jesús sabía. Pero Jesús no la reprendió. Pero con el propósito de asegurarle la sanidad a la mujer. Él había dicho, ¿quién me ha tocado? Para que ella publicara públicamente lo que sucedió con ella. Y ahí mismo también darle la salvación, la cual no demoró en su misión en el hogar de Jairo, cuya hija estaba moribunda. Él iba para el hogar de Jairo, pero ahí en el camino se detuvo y hubo una manifestación de la gloria de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Este es el lugar de la fe persistente. Para tener una sanidad divina. En Marcos capítulo 9 versículo 23 Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9, 23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. La cuestión decisiva para resolver el dilema en nuestras vidas no es el poder de Dios en nuestras vidas, sino la fe que nosotros como hombres tenemos que tener para agradar a Dios. Y nuestro deseo de esa fe debe, oigan bien, debe de estar de acuerdo con la voluntad de Dios, según dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En el Padre, en Cristo Jesús. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Sabiendo esto, y todo es por la gracia de Dios. Tenemos que saber esto, que todo es por la gracia de Dios. Según Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Y vemos esto también en Marcos 1:40, cuando Jesús limpió a un leproso. Un caso similar al caso de la mujer del flujo de sangre. Porque este hombre leproso era inmundo, como la mujer del flujo de sangre también. Dos casos de dos inmundos que se atrevieron a desafiar con una fe persistente, con una esperanza contra esperanza, y se metieron entre la multitud y rompieron y lograron su objetivo. En Marcos capítulo 1:40 dice que este leproso vino y le dijo, maestro, si quieres puedes limpiarme. Se postró delante de Jesús. Mira la severencia. Y el Señor dice la palabra de Dios que el Señor dijo, sí quiero, sé limpio. Y dijo que poniendo sus manos sobre él la lepra le dejó. Aquí vemos también otro ejemplo de fe persistente. En esta noche, en este momento, queremos decirle, mis hermanos, que podemos tener esperanza, aún en esta situación tan difícil donde no hay esperanza. Estos dos milagros, el primero, el milagro del flujo de sangre, el que acabamos de hablar ahora también, del leproso de Marcos 1:40, y el próximo milagro, que va a ser el tercero, que lo vamos a hacer la semana que viene, vamos a hablar de eso. Estos milagros demuestran el poder de Jesús sobre la enfermedad y también sobre la muerte, pero con una respuesta a una fe sencilla. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga y esperamos que en estos tiempos difíciles tengamos una esperanza firme
en contra de toda desesperanza que se levanta en contra del pueblo de Dios, en contra de ti, mujer de Dios, en contra de ti, hombre de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido. Tenemos la esperanza firme que es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y en Él debemos de confiar y en Él debemos de creer. Así que, mi hermano, la semana que viene seguiremos con este estudio de esperanza contra desesperanza. Soy tu hermano en Cristo, José Báez. Un abrazo y shalom. Cristo viene.